De química general de la Waldnerman. En el día de hoy me voy a ocupar de una serie de compuestos que están de forma particularmente presente en el laboratorio, pues tanto de bioquímica como de microbiología, biología molecular, etc. ¿Sí? Me refiero particularmente a los ácidos y las bases. ¿Sí? Bien. Efectivamente, en forma introductoria, creo que es pertinente simplemente aludir, aunque sea de pasada, a que tanto ácidos como bases pues han estado íntimamente ligados a la historia del ser humano, ¿de acuerdo? Tenemos vestigios de la utilización de ácidos en civilizaciones pues bastante remotas, como los egipcios, ¿no? O también las bases, que también se conocen como álcalis, ¿sí? Los álcalis, que bueno, vienen de los cáliz, de las cenizas, ¿de acuerdo? Que se utilizaba pues para lavar la ropa, para bueno, distintos tipos de elementos, ¿sí? Y les insisto, tiene particularmente relevancia en química porque muchas de las disoluciones que preparamos comúnmente para trabajar en experimentos de bioquímica, biología molecular, microbiología, requiere trabajar con ácidos y bases, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a dar algunas de las consideraciones generales para manejar este tipo de compuestos. Bien. Lo más conveniente, sí, desde mi punto de vista, es enfocar el análisis de los ácidos y las bases a partir de dos enfoques, ¿sí? El principal, el de Arrhenius, que fue el que, digamos, dio origen a la explicación de cómo se comportaban este tipo de compuestos, y luego hablaremos de una teoría un poquito más precisa en cuanto a cómo es el comportamiento de estos elementos. Empezaremos con Arrhenius y acabaremos con Boster y Lowry, ¿sí? Bueno, fíjense, simplemente voy a dar una pequeña frase introductoria en este sentido. Fíjense, en función de lo que decía Arrhenius, dice que la mayoría de las sustancias forman iones cuando se disuelven en agua u otros disolventes, ¿sí? Bueno, simplemente hablar de que los iones son átomos o grupos de átomos cargados eléctricamente, ¿sí? Bien. Cuando tenemos una carga neta, ¿sí?, de electrones, o bien por arriba o por abajo, ¿sí?, hay más carga escorada hacia los protones o más hacia los electrones, entonces vamos a tener una carga neta más positiva o más negativa, ¿de acuerdo? El hecho de que haya cargas distribuidas en una disolución permite explicar que las disoluciones puedan actuar como elementos o agentes de conductividad eléctrica, ¿de acuerdo? Simplemente es un concepto que deben tener asociado el de ion con el de carga eléctrica que puede presentarse en una disolución, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a las sustancias que se disuelven formando iones en disoluciones acuosas, lo llamamos electrolitos, ¿de acuerdo? Electrolitos. En función de que los iones que se produzcan sean de carga positiva o negativa, nos vamos a referir a ellos como anión para carga negativa y catión para carga positiva, ¿de acuerdo? Bien, simplemente les voy a recordar aquí la noción de electrolito y luego lo vamos a ejemplificar. El electrolito, insisto, sí, son sustancias solubles en agua que se separan en iones capaces de conducir la corriente eléctrica. Bien, ¿por qué es pertinente introducir el término electrolito cuando vamos a hablar de ácidos y bases? Porque los electrolitos, ¿sí?, se comportan de forma disociada en solución acuosa, ¿de acuerdo? Quiere decir que cuando nosotros tenemos la sal común, que es el cloruro de sodio, en grano, ¿de acuerdo?, cuando lo disolvemos en agua, este compuesto se disocia, ¿sí? Es lo que tenemos exactamente en la parte de abajo. El cloruro de sodio se disocia formando iones cloro y iones sodio, ¿sí? Básicamente es lo que tenemos ahí, ¿sí? La solubilidad finalmente la podemos analizar o aproximar a través de la ilustración que vemos en la diapositiva abajo a la derecha, como tanto los iones cloros como los iones sodio, al tener carga eléctrica, pueden ser rodeados por moléculas de agua, ¿sí? Acuérdense que las moléculas de agua pueden disolver compuestos con carga, ¿sí? Compuestos polares, ¿de
acuerdo? Donde se disuelven son los compuestos apolares, ¿sí? Polares en el sentido que tienen polos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el tema de los electrolitos y la disociación, porque veremos que luego el grado de disociación es un elemento, un término que deberemos utilizar para poder explicar el comportamiento de los ácidos y las bases. Fíjense, habla de que los electrolitos fuertes se ionizan casi completamente, ¿sí? Antes veíamos el ejemplo de que cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, ¿sí? Tenemos una completa disociación de los iones cloro y de los iones sodio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que puede darse que se genere disociación de moléculas de cloruro de sodio, pero puede que otras moléculas no se disocien, ¿sí? A esta situación en la cual un compuesto, ¿sí?, se puede disociar en mayor o menor medida, ¿sí?, es algo con lo que se relaciona a la fuerza del electrolito, es decir, al grado con el que una masa crítica, una masa particular de un compuesto, una vez que está en disolución acuosa, se disocia, ¿sí?, que es básicamente lo que dice aquí. Bien, bien. Hay parte de los electrolitos cuando se disocian completamente, entonces decimos que son electrolitos fuertes. Cuando hay parte del electrolito que no se disocia, entonces hablamos de electrolitos débiles. Y luego es pertinente introducir el grado de disociación o de ionización, que en este caso lo vamos a representar con la letra alfa. Y la letra alfa podemos, digamos, calcularla matemáticamente, ¿sí?, estableciendo esta proporción: la concentración del ion disociado, del que está disociado de su molécula, dividido por la concentración total del compuesto presente en la disolución, ¿sí? Esto nos va a dar el grado de disociación. Por lo tanto, para el caso de los electrolitos, el grado de disociación y ionización es la relación que existe entre la cantidad de sustancia disociada y la cantidad de total de sustancia puesta en la disolución, ¿sí? Cuanto mayor es el grado de disociación, ¿sí?, mayor va a ser la variable alfa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto mayor es la variable alfa, más fuerza se le tiene que adscribir a un electrolito. Y de la misma manera veremos que el grado de disociación también está presente en las moléculas que se comportan como ácidos o como bases, ¿sí? Finalmente, en función de lo que decía Arrhenius, los ácidos son compuestos que tienen enlaces covalentes y que en disolución acuosa se ionizan o disocian formando iones hidrógeno, ¿sí? Esto es lo que entendía Arrhenius por un ácido. En este sentido, podemos ver dos ejemplos, ¿sí?, dos ejemplos y dos fórmulas genéricas. Para el caso de los ácidos, Arrhenius entendía que era cualquier sustancia que en disolución acuosa se disocia generando iones hidrógeno, o protones. En este caso, la A viene a representar cualquier elemento de la tabla periódica que es capaz de unirse a hidrógeno, ¿sí? Una vez que está en disolución acuosa, genera el compuesto, el elemento correspondiente y libera protones, ¿de acuerdo? Esta sería la forma general de disociación de un ácido, y abajo vemos el ejemplo con el clorhídrico y el sulfúrico, ¿de acuerdo? El clorhídrico libera iones cloruro, mientras que el sulfúrico genera grupos sulfato, el clorhídrico iones cloro, y de la misma manera se generan iones hidrógeno, ¿sí? Bueno, para el caso de las bases, pues es básicamente lo mismo, nada más que el B es el elemento, la molécula o el compuesto que está asociado al grupo OH, al grupo hidroxilo. Por lo tanto, en disolución acuosa se va a liberar el elemento asociado al hidroxilo y el grupo OH, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos compuestos con carácter básico muy característicos: el hidróxido de sodio, que se libera, en donde se libera en solución acuosa iones sodio y hidroxilo, y el hidróxido de calcio, ¿de acuerdo? Bueno, dos ejemplos y dos fórmulas genéricas referidas a la concepción de Arrhenius de lo que era un ácido y una base, ¿de acuerdo? Bueno, de la misma manera, Arrhenius desarrolló el concepto de la neutralización, es decir, si un ácido libera protones y una base libera hidroxilos, ¿de acuerdo?, la conjunción de un protón y un hidroxilo nos da una molécula de agua, ¿de acuerdo? Por consiguiente, desde el punto de vista eléctrico, ¿sí?, la presencia conjunta en una disolución de una molécula
de ácido que va a aportar una carga neta positiva si genera más protones que iones, ¿no es así? Si aporta protones y otra molécula aporta hidroxilos, los hidroxilos con los protones se van a neutralizar desde el punto de vista eléctrico, ¿de acuerdo? Y en este sentido hablaba de que, según la teoría de Arrhenius, cuando un ácido reacciona con una base, la sustancia se neutraliza, la neutralización es eléctrica, ¿de acuerdo? El concepto que lo veremos más adelante es el pH. En función del concepto de Arrhenius podemos también analizar que las sales, ¿sí?, las sales son compuestos iónicos que carecen de las propiedades características de los ácidos y de las bases, es decir, ni liberan protones ni liberan hidroxilos, ¿de acuerdo? Esto es lo que entendía Arrhenius. Ahora fíjense, en el esquema de abajo lo que podemos ver básicamente es el comportamiento de los ácidos y las bases en un proceso de neutralización. El ácido más la base va a generar la sal correspondiente más el agua. ¿Cuál es la sal? El elemento asociado a la base y el elemento asociado al ácido. El ejemplo más característico en este caso es el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que va a generar la sal correspondiente, cloruro de sodio más agua, ¿sí? Luego finalmente el cloruro de sodio se va a disociar porque es una sal fuerte y va a generar sodios y cloros, ¿de acuerdo? Bueno, entonces un ejemplo también podríamos verlo con esta otra ecuación química en la cual el ácido sulfúrico reacciona con el hidróxido de aluminio para generar sulfato de aluminio y agua, y posteriormente el sulfato de aluminio libera aluminio y sulfatos, ¿de acuerdo? Bueno, un ejemplo característico de cómo es las reacciones de neutralización. Ahora bien, fíjense, a pesar de la que la teoría de Arrhenius es muy adecuada para enfocar el curso de química general, porque además muchas veces el disolvente es agua, ¿de acuerdo? En muchas pruebas de laboratorio, resulta que la hipótesis, la perspectiva que daba Arrhenius al concepto o la idea de ácidos o bases no explicaba elementos como por ejemplo la formación del llamado ion hidronio o aonio, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco nos daba exactamente el resultado después de trabajar con óxidos, con sales amónicas y carbonatos, y tampoco explicaba completamente cómo era el comportamiento de las disoluciones cuando no estábamos con un disolvente polar como era el agua, ¿sí? Sin embargo, cuando teníamos un disolvente apolar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Que el agua, ¿sí?, podría derivar en este grupo hidroxilos más H3O, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista eléctrico se neutralizan, pero la distribución en cuanto a la organización atómica es diferente. Y para explicar este tipo de comportamiento, entonces se desarrolló otra teoría, ¿sí?, a partir de los análisis de este investigador, Brewster y Lowry, ¿de acuerdo? Brewster y Lowry. En este caso, ellos enfocaron el análisis no solamente refiriéndose a que un ácido es capaz de liberar protones y una base es aquella capaz de liberar hidroxilos. En este caso, lo que desarrollaron Brewster y Lowry se ajusta a enfocar el ácido que cuando un ácido se ioniza produce una reacción proteolítica de transferencia de protones, ¿sí? Una transferencia. Se transfiere un protón de la molécula del ácido a una molécula de agua, de tal forma que esta molécula actúa como base y por lo tanto, ¿sí?, cualquier molécula capaz de recibir un protón, entonces podría comportarse como una base, ¿de acuerdo? Mientras que de la otra manera podría comportarse como un ácido. Es un enfoque un poco diferente, ¿sí? En este caso tenemos ejemplificado esta idea en el sentido de que el ácido clorhídrico, ¿sí?, cuando reacciona con agua en disolución acuosa se genera la disociación del ácido, que es muy fuerte, el ion cloro, pero el protón no queda por ahí libre en la disolución, sino que está unido a una molécula de agua, ¿de acuerdo? En este sentido, fíjense, Brewster y Lowry enmarcan la noción de ácido como toda sustancia capaz de ceder protones y a una base es toda sustancia capaz de aceptarlos, ¿de acuerdo? Una sustancia capaz de aceptarlos. Bueno, simplemente aquí vemos el esquema
que permite ejemplificar la noción de Boster y Lorenz. En este caso el ácido más la base puede dar la base más el ácido, pero es el ácido y la base complementaria, ¿sí? Ya luego veremos que es una noción un poco diferente, es un ácido y una base que se ajusta a las condiciones de reacción, ¿sí? En este caso pues tenemos el ácido representado como la H asociado a la A, ¿sí? Y luego la B, que es la potencial base. Posteriormente el ácido va a perder el protón que estaba aquí y la base lo va a aceptar, ¿de acuerdo? Es simplemente la reacción genérica. En este caso también vemos un ejemplo: el ácido clorhídrico en agua genera iones cloro más H3O, ¿sí? Disminuye el pH. Pero esto, ¿sí? Cuando fíjense, por ejemplo, el agua reacciona con el amoníaco, se genera hidroxilos más el grupo NH4, ¿sí? Más amonio, ¿de acuerdo? Bueno, son varios ejemplos. Fíjense, en este sentido, y continuando con la explicación del concepto de ácido base, la liberación de protones, la potencial captación de protones, y lo mismo con hidroxilos, podemos enfocar una de las características físico-químicas más relevantes de algunas de las moléculas que van a estar más presentes en los sistemas biológicos, ¿sí? Que son las proteínas. Las proteínas se comportan como sistemas anfóteros. ¿Qué significa que sean anfóteros? Que son capaces de comportarse tanto como ácidos como bases, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, son capaces de ceder protones, pero también de captar protones. Son capaces de ceder OHs, pero también de captar OHs, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un modelo tridimensional de una proteína que tendremos ocasión de enfocarlo de forma más pormenorizada en el curso de biología molecular y de bioquímica. Y aquí les pongo un ejemplo de una molécula que puede tener comportamiento anfótero, ¿sí? En este caso, este grupo, el H2PO4, cuando reacciona en agua, genera el ácido fosfórico, ¿sí? Más hidroxilo. Y de la misma manera, cuando está con agua, puede generar protones y nuevamente generar hidrógeno fosfato. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente un ejemplo de moléculas con comportamiento anfótero, ¿sí? Bien. Si previamente hablábamos del grado de disociación asociada a las moléculas que se comportan como electrolitos, ¿sí? Es necesario contemplar también el concepto de fuerza en sentido de grado de disociación asociados a bases y ácidos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a ver es que el ácido fuerte, ¿sí? Cuando el alfa, el grado de disociación, es igual o similar, aproximadamente igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí el compuesto asociado al protón y una vez que se disocia, tenemos una disociación muy grande, ¿de acuerdo? Mientras que para el ácido débil, tenemos que el alfa es mucho menor que 1, el grado de disociación es mucho menor que 1. Y eso significa que parte del ácido permanece en un estado no disociado, ¿de acuerdo? Otra parte de la masa inicial de la disolución sí se disocia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar que cuanto más fuerte sea un ácido, tanto más débil será su base conjugada, ¿de acuerdo? La base conjugada tiene que ver con aquella molécula potencialmente, ¿de acuerdo? Similar químicamente que puede captar, en este caso, los protones que libera el ácido correspondiente, ¿de acuerdo? Fíjense. Simplemente, añadir, cuando un ácido se encuentra en disolución acuosa, se disocia y, de acuerdo con la ley de acción de masas, su constante de equilibrio vendrá dada por la siguiente ecuación. Fíjense, el siguiente concepto que vamos a abordar es el de constante de equilibrio, ¿sí? De constante de equilibrio. Fíjense, tenemos un ácido, ¿de acuerdo? En este caso, A, ¿sí? En agua se disocia. ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio? La concentración del ion disociado más la concentración de iones H3O dividido por la concentración inicial del ácido no disociado más la concentración de agua, ¿de acuerdo? En este caso de este elemento, ¿sí? El cálculo de este tipo de variables nos genera la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Lo mismo sería para el ácido que para la base. Fíjense, en el cuadro de la derecha hacia abajo nos dice que cuanto mayor es la constante de equilibrio, mayor es la fuerza de un ácido, ¿sí? Y de la misma manera, cuanto mayor es la constante de equilibrio para la K sub B, para las bases,
más fuerte es la base, ¿de acuerdo? Bueno. Fíjense, algo interesante que vamos a ver ahora, fíjense, cuanto mayor la constante de equilibrio, más fuerte es un ácido, y por lo tanto, cuanto menor es la pK, más fuerte es el ácido. Ahora bien, ¿qué es la pK? Fíjense, la pK es poner en forma logarítmica, ¿sí?, la constante del ácido, ¿de acuerdo? La constante de equilibrio del ácido. De la misma manera para las bases. Cuanto mayor es la K sub B, más fuerte es el ácido. Cuanto menor es la pK sub B, entonces más fuerte es la base. Simplemente aquí les pongo un ejemplo para que entiendan que este tipo de noción tiene que ver con una transformación matemática, que es poner el resultado de la expresión matemática que veíamos ahora en forma logarítmica con signo menos, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que les ponía en el ejemplo que veremos en el vídeo de ejercicios. Si el ácido acético, sí, tiene una constante de disociación casual de 1,8 por 10 a la menos 5, si lo ponemos en forma logarítmica, es decir, calculando el pK, entonces tenemos esta expresión y tenemos este resultado, ¿de acuerdo? Bueno, perdón. Fíjense, en la siguiente tabla lo que tenemos son una serie de valores de constantes de disociación y de pKs. Lógicamente no pretendo que se aprenden nada de esto, pero muchas veces en los problemas, para poder dar resolución y aproximar los resultados, se utilizan este tipo de tablas, ¿de acuerdo? Donde tenemos los valores de K y de pKs, ¿de acuerdo? Bueno, perdón. Bien, y finalmente quiero abordar un concepto que pues van a ver a lo largo de toda la carrera, que es el pH, ¿de acuerdo? El pH que tiene que ver con, en cierta manera, con la carga eléctrica que tiene la disolución que está bajo estudio. En este sentido, podemos hablar, bueno, de este químico que lo que hizo fue proponer expresar la concentración del ion hidronio introduciendo el concepto de índice de hidrógeno o pH, ¿de acuerdo? El índice de hidrógeno o pH es básicamente la concentración del H3O. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando el cálculo logarítmico, ¿sí? El cálculo logarítmico del inverso de la concentración de hidrógeno. En este caso, el pH es el logaritmo, ¿sí?, de 1 partido por la concentración de H3O, que es lo mismo que el menos el logaritmo de H3O. Y lo mismo para el pOH. ¿Por qué es tan interesante entender lo que significa el pH y las implicaciones que eso va a tener en otras materias de la licenciatura? Fíjense, el pH determina en buena medida la solubilidad que puede tener, el potencial de solubilidad que puede tener un elemento en una disolución, y no solo eso, determina en muchos casos la actividad enzimática, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de la carrera vamos a tener que contemplar que el pH es un elemento que siempre va a tener que estar controlado para poder luego explicar qué es lo que sucede en las disoluciones, tanto químicas como bioquímicas o biológicas, ¿de acuerdo? Y es un elemento que vamos a estar recordando. Fíjense, aquí simplemente les muestro la escala de pH. El valor de 7 es el valor neutro, no es ni ácido ni básico. Conforme nos desplazamos hacia el 0, vamos a ver pHs ácidos. Conforme nos desplazamos del 7 hasta el 14, ¿sí?, vamos a ver valores básicos. Entonces vemos que es una escala desde el 0 hasta el 14. Cuanto más próxima está el 0, más ácido es, ¿sí? Cuanto más próxima está el 14, más básico es. Cuando encontramos valores muy extremos de pH, próximos a 0 o a 14, la viabilidad biológica se reduce drásticamente, ¿de acuerdo? Por lo general, la actividad biológica está concentrada en intervalos cercanos más al 7, ¿de acuerdo? Conforme nos separamos más, vamos a organismos más asociados con la extremofilia, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente simplemente les pongo, pues, de forma anecdótica, que hay maneras de medir el pH, bien con potenciómetros o bien con papel de tornasol, que en función del valor de pH nos va a dar un código de colores al cual le vamos a poder adscribir un valor en particular de pH. Es una manera, pues, muy del laboratorio, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí el vídeo y posteriormente pondré un pequeño vídeo de ejercicios sobre lo que acabamos de ver en la teoría.